El resumen del estudio de seroprevalencia es sencillo. La segunda fase del estudio de seroprevalencia ofrece resultados similares a la anterior, situando en un 6,4. La primera ronda alcanzó en Navarra un 5,8 de anticuerpos frente al coronavirus, es decir, datos ligeramente superiores a los datos del resto de España. Los datos indican también que esta segunda ronda en la comunidad foral un porcentaje solo de un 1% más que en la anterior. Es decir, que seguimos estando muy lejos de los datos de seroprevalencia que nos permitirían empezar a tener una inmunidad de grupo, una inmunidad de rebaño y empezar a estar un poquito más tranquilos. ¿Y ahora qué? Porque el estudio de seroprevalencia pues será para tomar decisiones a partir de ahora, no tanto para estar haciendo sistemáticamente un totum revolutum con las cosas que se hicieron o se dejaron de hacer, las que estaban bien y las que estaban menos bien. El estudio de seroprevalencia es para tomar decisiones a partir de ahora. ¿Y ahora qué? Pues no ha habido cambios especialmente significativos y me temo que la tercera ronda va a seguir un poquito en la misma tónica. El confinamiento pues, ha sido una medida sumamente eficaz para contener la epidemia, pero nos ha dejado estas cifras de seropositividad que nos hacen tener todos los frentes abiertos. ¿Qué frentes abiertos? ¿Qué preguntas nos tenemos que hacer a partir de ahora? Pues preguntas sobre la detección precoz de los brotes y el seguimiento de los mismos. Objetivo, controlar y evitar rebrotes. El virus no ha desaparecido, sigue ahí y va a seguir en ese reguero de muertos, lo sabemos. Esto que está ocurriendo en otros países también ha empezado a ocurrir en España, en Corea del Sur y en otros países que empezaron antes las olas han tenido olas de rebrote. En España también, sin ir más lejos, ahí tenemos el hospital de Basurto y Txagorritxu. En la mayoría de los casos han estado relacionados con aglomeraciones de población, fiestas, comidas familiares, pero evidentemente no podemos estar confinados ni podemos esterilizar todos los ambientes. Para disminuir la frecuencia e intensidad de los rebrotes son fundamentales dos acciones. Por parte de los ciudadanos, evitar el contagio. Ya sabemos cómo se transmite el virus y también sabemos que no es difícil inactivarlo. Los contagios son más frecuentes en ámbitos cerrados o con mucha gente. No lo olvidemos, mucha gente, muy junta y moviéndose es el mejor de los escenarios para los virus. Tampoco olvidemos los hipercontagiadores, que los hay y que contagian en forma de clúster y sobre todo en reuniones. Por lo tanto, hay que seguir instrucciones de sanidad, evitar aglomeraciones, distanciamiento entre personas, higiene frecuente de manos, uso de mascarillas, limpieza, desinfección, en ese orden. Esto es lo que hay que exigir a los ciudadanos, porque no nos podemos relajar. Y a las autoridades sanitarias les toca rastrear los virus. No podemos seguir detrás del virus. Hay que tomar la delantera a los virus. Hay que perfeccionar esos sistemas que ya tenemos y que están funcionando bien y aumentar la capacidad de detectar a las personas infectadas al menor síntoma, poder rastrear y poder obtener información de los contactos, hacerles un seguimiento clínico, hacer PCR, serológicos y aislarlos. En Groabay esto sí que nos parece que hay que ocuparse ahora mismo, a lo que hay que dedicar todos los recursos y no en hacer test masivos a toda la población para sacar una foto fija de la situación. Las decisiones tienen que ser por razones sanitarias, no por razones políticas. Es fácil hacer juicios políticos sobre decisiones sanitarias para tener una cierta ventaja política, pero no es honesto. Y aquí están como muestra lo que se han hecho, por ejemplo, los test de Torrejón de Ardoz o los de Cizur-Menor, sin ir más lejos, que responden a razones políticas y no sanitarias. Por razones sanitarias. Esto es lo que hay que exigir a nuestros gobiernos, que tampoco pueden relajarse, en absoluto. Consejera, testar, trazar, aislar y cuarentenar. Esto es lo que nos toca en esta parte. Porque comentaba la señora Ibarrola qué pasa con la virulencia del virus y su comportamiento. ¿Qué va a pasar? Pues tampoco sabemos. Va a ser como el de 1918, el virus de la gripe, que se hizo progresivamente más virulento.
¿Va a ser como otros coronavirus que realmente se adaptan al huésped y cada vez son menos virulentos? Pues no lo sabemos. De todas formas, las sucesivas investigaciones que se vayan haciendo, habrá que seguir vigilando al virus. ¿Qué pasa con la inmunidad? ¿Estamos inmunizados los que hemos pasado? Pues también hay muchas luces y sombras. La inmunidad sigue teniendo muchísimas áreas oscuras. No sabemos si el tener anticuerpos contra el SARS-CoV-2 o el haber dado positivo en los test realmente asegura que estés inmunizado frente al virus. Tampoco sabemos a ciencia cierta cuánto tiempo nos van a durar los anticuerpos. Tampoco sabemos si la inmunidad celular, esa otra parte de nuestro sistema defensivo que nos protege, hasta qué punto nos protege. Sí es cierto que en el caso de otros coronavirus los anticuerpos duran más o menos tiempo, más o menos meses o años. También es cierto que hay un montón de ensayos con plasma de pacientes curados por coronavirus que bloquean el virus. Bueno, también sabemos que el haber tenido contagio con otros coronavirus tipo catarros pues puede hacer que haya una resistencia cruzada y que nos ayude, pero en definitiva la inmunidad sigue teniendo muchas áreas oscuras. No podemos bajar la guardia. ¿Y qué va a pasar en los próximos meses, en el otoño? ¿Cómo se va a comportar la epidemia? ¿Vamos a tener un pico gordo, un pico grande, seguido de otros picos, como pasa con las epidemias de la gripe? ¿Vamos a tener diferentes olas epidémicas entre un brote y otro que nos obliguen a ir confinando selectivamente a la población? ¿Vamos a tener pequeños brotes? Pues no sabemos. Y ahí también el comportamiento y las decisiones que se toman desde los diferentes sistemas sanitarios van a modular mucho el cómo se vayan comportando. Es decir, tenemos muchos frentes abiertos y, desde luego, no podemos bajar la guardia en absoluto. En quinto lugar, que nos parece que seguimos teniendo un frente abierto, el tema de los grupos especialmente vulnerables con la COVID. No podemos llegar tarde, tenemos que llegar o no podemos llegar suficientemente a tiempo en estos casos. Ahí sí que tenemos que esmerar. Estos días hemos leído en la prensa y también hemos escuchado pues que este área sociosanitaria no termina de estar funcionando bien, no termina de estar funcionando bien. También sabemos que las residencias tienen mucho miedo, muchas incertidumbres y pretenden que Sanidad les dé unas certidumbres que tampoco tiene. Pero tenemos que llegar a un encuentro entre que las residencias tengan una mayor seguridad para sus asilados y para los propios trabajadores y también que Sanidad les dé suficientes certidumbres en la medida que pueda. Esto tenemos que trabajar mejor. O sea, esto lo pongo como urgente, que la Comisión sociosanitaria tiene que hilar más fino, tiene que trabajar mejor. Y bueno, para terminar mi intervención, simplemente decir que no nos olvidemos que durante 3 meses, parece que llevamos toda una vida con esto, 3 meses que llevamos con el COVID, nos hemos ido olvidando también de todas esas patologías que hasta este momento estaban ahí y nos tenían saturados muchas veces los sistemas y de repente han desaparecido y no han desaparecido, están ahí. Entonces, pues este sigue siendo otro frente abierto, ¿no? Cómo equilibrar y cómo volver de alguna forma a una cierta normalidad en los servicios sanitarios. Se va a tardar en volver a esta relativa normalidad, pero creemos que eso también merece continuar con los esfuerzos.